Bienvenidos a esta lección 4, donde vamos a por fin aprender qué hacemos con nuestro equipo para empezar a medir la luz que tenga la escena, que de eso se trata, hacer una fotografía, como comentábamos en la introducción, pues no es más que dejar pasar una cantidad de luz X dentro de nuestra cámara a través de los distintos parámetros. Lo primero, antes de empezar a hacer esta medición de luz, sería intentar comprender realmente cómo hace nuestra cámara esa medición de luz o cómo está calibrada por defecto cuando la tenemos. Fijaos, esto es una carta de gris medio que se usa en fotografía y refleja el 18% de la luz de la escena. Nuestra cámara, cuando vamos a hacer fotos, pensad que lo que hace es, en función de dónde orientemos nuestro objetivo, capta más o menos luz. Si yo lo oriento a una superficie luminosa como la mesa, vamos a tener muchísima luz, pero si lo oriento al pantalón oscuro, el negro refleja poca luz y vamos a tener menos luz con la que trabajar. Aunque nosotros veamos una cantidad de luz aquí en la escena que nos parezca más o menos homogénea, que nos parezca igual, la cámara no lo interpreta igual porque no está midiendo la luz incidente, es decir, la luz que llega a la propia cámara. Hay dos maneras, digamos, en fotografía de hacer la medición de luz. Con un fotómetro de mano, que se suele usar en estudio, mido la luz que llega a mí o que llega a la escena que quiero fotografiar, pero con la cámara no podemos hacer eso. Tenemos que trabajar con la luz que refleja cada situación que vamos a fotografiar. De ahí que hagamos esa medición reflejada. Y como dependemos de ese reflejo, significa que también vamos a depender del reflejo, del color que tenga cada superficie. Si hemos dicho que la calibración de nuestra cámara está pensada para este gris medio, cuando tengamos escenas donde haya variedad de tonos de color o no haya grandes contrastes entre luces y sombras, ahí nos va a funcionar bastante bien la indicación que nos da la cámara de cómo ajustar la luz. Pero ¿qué ocurre si ahora pues tenemos algo muy blanco o tengo algo muy oscuro, tengo unas nubes blancas en el cielo, la nieve, o tengo una escena nocturna, algo totalmente oscuro? Ahí es donde vamos a notar que la medición falla, porque al final la cámara lo que hace es intentar llevarnos a ese gris medio. Vamos a hacer un ejercicio rápido simplemente para que veáis lo que hablábamos de la medición de la luz incidente y cómo la cámara viene calibrada a ese gris medio. Si hago una foto al gris medio, he puesto un ISO 400, un diafragma abierto y una velocidad de 125. ISO 400 porque estamos en un interior, hay buena luz, pero la cámara digital siempre va a necesitar más luz de lo que nosotros pensamos. Así que si pongo un diafragma abierto para que entre también luz, la velocidad que me pide es 125 y fijaos, el indicador del exposímetro está a 0. Hago una foto de referencia, voy a cerrar zoom para llenar todo el encuadre con ese gris. Importante, os recomiendo que pongáis el enfoque en manual. Si dejáis el enfoque en automático, fijaos lo que va a ocurrir. La cámara no me deja disparar, con lo cual lo pongo en manual y si no está enfocado no importa. Lo único que quiero ver ahora es temas de medición de luz. ¿Qué ocurre ahora si cojo en vez del gris la carta de negro? Ajusto de nuevo a 0, disparo, ha bajado mucho la velocidad, por lo que comentábamos antes, el negro refleja menos cantidad de luz. Me está pidiendo que deje pasar más luz durante más tiempo. ¿Veis? Hemos pasado de 125 a 40. Y el negro, en vez de salir negro, sale gris. ¿Qué ocurre si ahora me voy al blanco? Igual, ¿no? Podría incluso usar la mesa, no hay problema. Hago más o menos el encuadre y el exposímetro, fijaos, se va hacia el más, totalmente hacia el más. Por lo que hablábamos, la luz ambiente sigue siendo la misma, pero el blanco refleja mucha más cantidad de luz. Ajusto de nuevo a 0, mirad la velocidad, 1/500, eso significa que es mucho más rápida. Ahora estamos dejando pasar menos luz dentro de la escena. Y no sale blanco, sale gris. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que teníamos que trabajar con esa luz reflejada. Bien, tenemos básicamente esa cantidad de luz. La luz la vamos a trabajar a partir de valores de exposición, que es lo que tiene realmente en cuenta la cámara. Podemos medir más o menos cantidad de luz a través de los distintos parámetros que vamos a ir ajustando. Hemos comentado antes que casi el primero que podemos establecer es el ISO, la sensibilidad, es decir, la capacidad de respuesta de nuestro sensor a captar más o menos luz de la escena. El ISO, por defecto, o deberíamos intentar siempre que sea posible, tenerlo lo más bajo que nos permita nuestra cámara. La gran mayoría empieza en 100, algunas en 200, otras incluso tienen menos ISO. Pues bueno, el menor que os aparezca en el menú
podríamos tenerlo como referencia. Ese realmente va a ser el ISO que tiene vuestra cámara, la sensibilidad nominal, la propia de vuestra cámara. Cuando estamos ampliando ISO, en realidad estamos forzando al sensor a trabajar en condiciones de menos luz, ¿vale? Esto lo entenderéis un poquito más adelante cuando veamos también casos prácticos. El ISO tiene un efecto estético en nuestra fotografía, que va a ser el ruido. El ruido, que lo habréis escuchado seguramente, lo habréis incluso percibido en una foto sin saber especialmente qué era eso, es cuando vemos un granulado en nuestra fotografía o vemos que no se aprecia bien el detalle, porque al aumentar la sensibilidad estamos forzando la cámara y eso va a darnos una respuesta del sensor que hace que se pierda un poquito de nitidez, el color no se aprecie como un tono continuo y eso va a ser el ruido. Para ajustar la sensibilidad ISO vais a encontrar dentro del menú de vuestra cámara distintos rangos de sensibilidades. Normalmente va a aparecer 100, 200, 400, 800 y un rango más o menos amplio dependiendo del modelo de cámara que tengáis. En algunas cámaras además podéis encontrar una ampliación de ISO. Después del valor máximo que aparezca numérico, veréis una H o algo que indica que podéis poner otro valor, pero no se especifica con una numeración. Esa ampliación de ISO os permite forzar todavía más el sensor para trabajar en condiciones de menos luz, pero quizás la relación de calidad de imagen con el ruido ya nos interese demasiado. De ahí que yo nos recomendaría ajustar sensibilidades tan altas. Si en vuestras cámaras no aparece la ampliación de ISO, quizás haya que buscar en las funciones personalizadas o en funciones dentro del menú para ver si os da la opción de esa ampliación de ISO. Si no lo encontráis, siempre podéis mirar en el manual de instrucciones, ampliación de ISO o el tema relacionado de la sensibilidad para buscarlo. Si hemos establecido un valor de ISO, podemos trabajar con la pareja diafragma y velocidad de obturación o tiempo de exposición. El diafragma hemos dicho que tiene que ver con el tamaño del orificio de entrada de la luz, con lo cual me va a dar más luz en el caso de tener diafragmas abiertos, menos luz en el caso de tener diafragmas cerrados. Como veremos una clase dedicada al tema del diafragma y la profundidad de campo, lo avanzaremos más adelante. Esto sí es interesante que tengáis en cuenta qué efecto estético me da cada parámetro en la fotografía. La apertura de diafragma tiene que ver con el desenfoque, la profundidad de campo, que todos los elementos queden enfocados o que haya parte de la escena que quede desenfocada, que es muy importante luego para crear la atención dentro de la imagen. Lo que queda nítido es donde va a ir la vista normalmente. Y en tercer lugar tenemos el tiempo de exposición, la velocidad de obturación, el tiempo durante el cual hacemos una foto. Si quito el objetivo de mi cámara, ¿no?, podemos aquí establecer una velocidad más lenta, por ejemplo voy a poner 2 segundos y medio. Se levanta el espejo, se abre el obturador, se cierra. He dejado pasar la luz mucho tiempo. Y luego voy a poner una velocidad rápida. Fijaos la diferencia del ruido que se escucha. Ahí controlo el tiempo de exposición, también estoy controlando el movimiento de la escena, que eso también lo veremos en una lección dedicada al control del movimiento. Puedo hacer que mi foto quede estática, puedo hacer que mi foto juegue con efectos de movimiento. ¿Qué nos interesa? Pues depende de la escena que tengamos delante. Habrá momentos que queramos que todo quede estático y habrá momentos que nos interese pues que haya cierto movimiento, que le dé dinamismo, que le dé juego a la fotografía. Pues como tenemos esos 3 parámetros, ahora me queda saber realmente cómo hago la medición de luz. ¿Qué es hacer una medición de luz? Cuando encendemos la cámara, encendedla por favor, podéis ver que aquí atrás queda el exposímetro. Esta es la herramienta clave que os va a guiar en si los parámetros que estáis poniendo son los adecuados. El exposímetro tiene en cuenta la cantidad de luz que está entrando a la cámara en ese momento y os va a decir si está correcta en el caso de que esté a 0, si está sobreexpuesta en el caso de que esté hacia el más o si está subexpuesta en el caso de que esté hacia el menos. ¿Vale? Eso es lo que debéis tener en cuenta siempre y no despistar en ningún momento. Tenéis que estar continuamente ajustando ISO, diafragma y velocidad para encontrar el equilibrio. Al final hacer una fotografía es trabajar con la luz reflejada de la escena y en función de donde me oriente va a cambiar esa medición de luz. Por eso es importante que no os despistéis en ningún momento y siempre estéis controlando el puntito este, ¿vale?, que es realmente el que os dice si estamos bien o estamos mal de luz. ¿Cómo sale el puntito ese? Simplemente pulsando un poco el botón disparador aparece la referencia del exposímetro. Aquí, por ejemplo, me indica -3.
claro, voy a bajar, bajar y ya lo tengo aquí a 0, ¿vale? Entonces deberíamos intentar siempre ver esa referencia para tomar la fotografía. Pensad también una cosa, si no toco la cámara en un breve periodo de tiempo, la cámara entra como en reposo, se apaga la pantalla y deja de aparecer antes el indicador del exposímetro, con lo cual si veo que no me sale, simplemente pulsáis un poquito el botón disparador y ya tenemos de nuevo la referencia. Indicarle a la cámara, oye, hazme la medición de luz, puede estar encendida, pero no está haciendo el cálculo de la luz de la escena. Por defecto la cámara hace una medición teniendo en cuenta todo lo que vemos. Más adelante desarrollaremos el tema de las mediciones y veremos que bueno, podemos interpretarlo de otra manera. Lo que sí es importante que tengáis claro que al final trabajamos con una cantidad de luz, que vamos a ajustarlo en cámara con distintos valores de exposición, es decir, en fotografía se habla del punto o del paso de luz. Podemos dejar pasar el doble o la mitad de cantidad de luz. Eso es lo que nos indica este +1 o este -1. Ajustando los distintos parámetros puedo ponerlo a 0 o puedo o puedo añadir el doble de luz o puedo quitar la mitad de luz, ¿vale? Ahí es el juego que vamos a trabajar. En principio vamos a buscar el 0. ¿Qué ocurre? Que veremos, como la cámara viene calibrada a este gris medio, y no todas las escenas que nos encontremos seguramente se correspondan con este gris medio y también dependamos de la luz de la propia escena, del grado de contraste entre las luces y las sombras, pues tendremos a veces que compensar la medición de nuestro exposímetro. Si el exposímetro se va hacia el más, normalmente hablamos de sobreexposición. Tengo más luz de la necesaria, entra más luz, con lo cual hay zonas que se van a quedar muy blancas, muy sobreexpuestas. Si vamos hacia el menos, tendremos subexposición. La foto se queda oscura, hay zonas de sombras que se perderán y quedarán totalmente oscuras. Si el exposímetro va hacia el menos, tendremos evidentemente menos cantidad de luz, la foto quedará oscura y se perderá detalle en las sombras. ¿Qué vamos a intentar? Como os decía, pues el 0 como lo orientativo, pero ya veremos que en la práctica podemos luego reinterpretar la medición que hace ese exposímetro. Lo que sí es importante que entendáis es que como tenemos 3 parámetros para trabajar, en realidad podemos tirar de uno, de otro o de otro. Vamos a ir dándole prioridad, vamos a ir haciendo el juego en función del efecto que queramos conseguir en fotografía. Quiero hacer una foto donde todo esté quieto, le doy prioridad a la velocidad. Quiero hacer una foto con desenfoque, voy a pensar más en diafragma, ¿vale? Ahí es lo que vamos a ir desgranando poco a poco con las distintas lecciones y las prácticas para que realmente tengáis al final el control de cada parámetro. Cuando empezamos a hacer fotografía, normalmente nos concentramos demasiado en el equipo, en pensar los parámetros de cámara y descuidamos quizás la atención con la escena que tenemos delante para fotografiar. Es muy importante que a partir de ahora empecéis a prestar especial atención a la iluminación de la escena, porque realmente si os colocáis de una manera acertada con respecto a la dirección de la luz, observáis realmente cómo es el contraste, las diferencias de luces de la escena, vais a empezar a ver cómo, si trabajáis adecuadamente los parámetros de cámara y entendéis cómo funciona el exposímetro, vais a ir mejorando poco a poco vuestra fotografía en temas de iluminación. Ahora mismo vamos a hacer un ejercicio muy básico para que entendáis que al poner el exposímetro a 0, esa medición que la cámara hace a 0, debéis tomárosla como algo orientativo. Si estimáis oportuno cuando veis el resultado que esté muy claro o muy oscuro, podéis sobreexponer o subexponer esa imagen que estáis tomando. Voy a hacer aquí una foto con ISO 100 y un F8 y vamos a hacer la misma imagen, pero con el exposímetro a 0, con un puntito más de luz y un punto menos de luz, es decir, hacia el +1 y hacia el -1. Y luego vamos a evaluar el resultado para que veáis si es adecuado ese resultado que os da la cámara con el exposímetro a 0 o más bien os convence una de las otras dos opciones con más o menos luz, porque dependiendo del contraste de la escena, esta es la clave, qué luz tenéis delante. Yo aquí tengo una palmera en sombra con respecto a un cielo más iluminado, puede ser que la medición de luz que haga la cámara no sea la que más me interesa, así que sentiros libre a partir de ahora de tomaros eso como algo orientativo y dar más o menos luz según lo que necesitéis. El ojo humano tiene mucha capacidad de registrar las diferencias de contraste de iluminación de la escena, pero la cámara está un poquito más limitada, no lo va a captar como nosotros lo estamos viendo. De ahí la importancia que reinterpretéis esa medición que os da el exposímetro a 0. Ahora, si queréis, vamos a comprobar qué ocurre si hago un contraluz. Me sitúo un poco más frontal al sol o a una fuente de luz potente,
coloco un objeto o un elemento que se pueda quedar en sombra con respecto a la luz y vamos a probar igual la medición del exposímetro a 0 y a +1 o a -1, pero sobre todo a -1 para ver si somos capaces de dejar ese objeto en silueta y el cielo azul o el cielo con una correcta iluminación como nos interese. La conclusión de todo esto debe ser que os toméis siempre el exposímetro como algo orientativo y que tengáis en cuenta la dirección de la luz cuando vais a fotografiar. Es fundamental, ¿vale? De dónde viene la luz, dónde me posiciono, dónde está mi objeto y qué me interesa que salga mejor, la zona de sombra, la zona de luces, en función de ese contraste que tenga vuestra escena.